proceso de nulidad, lo primero que yo te aconsejo que hagas es hacer una consulta, no jurídica, sino una consulta como quien se la haces a un consejero espiritual. Hazle una consulta al presidente del tribunal, pero fuera de, digamos, del legalismo del tribunal, hazle una consulta más de tipo personal, espiritual, de si él ve que tu caso tiene visos ante Dios de ser verdaderamente o no verdaderamente nulo. Y según el consejo que él te dé, métete o no te metas. Pero no te metas ya independientemente de que sea razonable o no razonable, porque entonces estás utilizando un proceso judicial a ver si yo me salgo con la mía. Y si no me salgo con la mía, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. No. Entonces, utilizar la vía jurídica para un divorcio a la católica. Ciertamente yo creo que habría mucho que decir sobre la educación en esto, sobre la educación. Yo creo que hay que buscar la voluntad de Dios. Y cuando alguien va a un tribunal de la Iglesia, tiene que discernir, tiene que ir a discernir. No a ver si consigo lo que yo busco. ¿Me explico? Yo creo que eso es el espíritu con el que uno va, es muy importante. Eso es como cuando alguien se hace una prueba de la amniocentesis para ver si luego aborto o no aborto. Y dice, no, es que no ha dado nada, no he abortado. Ya, pero tu mentalidad era abortista. Si el análisis hubiese salido tal, hubieses abortado. Entonces, yo voy a un tribunal eclesiástico a ver lo que la Iglesia me diga, o si no lo consigo por aquí, lo consigo por el otro lado. Perdona, tú vas a buscar lo tuyo. Quieres ver si lo puedes conseguir por este tribunal o si no vas al siguiente, pero tú no estás discerniendo la voluntad de Dios. O sea, es verdad que hay que purificar estas actitudes porque si no alguien puede decir, oiga, que ustedes predican la indisolubilidad del matrimonio, pero tienen unas incoherencias muy grandes. Bien, el tema del testimonio de la tradición. ¿Qué es lo que afirma? Bueno, pues que hay una cosa muy, muy importante, y es que, claro, para ver cómo ha entendido la Iglesia la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, pues los padres de la Iglesia, los concilios, tienen muchas disposiciones al respecto y nos iluminan mucho. Entonces, primero, en la época patrística, que para entendernos es hasta el siglo VII. La época patrística se entendió de una manera unánime y clarísima. Los creyentes separados que se habían vuelto a casar civilmente no eran readmitidos oficialmente a los sacramentos. Aun cuando hubiesen pasado un periodo de penitencia, en eso la Iglesia en los 7, 8 primeros siglos fue inequívoca. Luego llegó la Edad Media. Y en la Edad Media comenzó cierto lío, porque había una presión muy grande del imperio, digamos, en esa relación que existía entre Estado e Iglesia, en la que, pues los emperadores tenían una fuerza muy, muy grande, pues presionaban mucho a la Iglesia, la presionaban mucho para intentar adaptar pues, su disciplina sacramental a sus problemas personales. Y en este momento es cuando, digamos, en la praxis de la Iglesia oriental se fue cediendo, a diferencia de la Iglesia occidental, y en la Iglesia ortodoxa hoy es el día en el que en ese punto ha habido una cesión a ese principio allí por la Edad Media, y entonces existe segundas nupcias, terceras nupcias, que por otra parte se le llama matrimonio de misericordia. Es una especie de sacramento devaluado, no se hace con toda la solemnidad, se hace sin público. Es decir, en la Iglesia ortodoxa, por influjo de esta presión, se fue cediendo. No se negó el principio, fíjate bien, no se negó el principio de que Cristo pedía la indisolubilidad, pero se llegó a un tipo de praxis sacramentales, digamos, no claras. ¿Qué es lo que dice el cardenal Miller al respecto? Pues lo que dice el cardenal Miller al respecto es, que esta práctica no es coherente con la voluntad de Dios, tal como se ha expresado en las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad, y que de hecho es uno de los problemas que hay ecuménicos, que hay entre la Iglesia católica
y la Iglesia ortodoxa es este. Pues quizás no sea un problema invencible, pero ciertamente es un problema en la relación ecuménica con ellos. Mientras que en Oriente se cedía un poco a la expresión, también es verdad que la Iglesia oriental, la Iglesia que tenía a Bizancio por capital, el emperador influía mucho más en la Iglesia que entre nosotros. En Bizancio incluso llegaron hasta hacerse las disposiciones litúrgicas, era el propio emperador el que las iba haciendo. Es decir, tenemos testimonios de que el emperador de Bizancio hasta decidía cuántas velas se ponían en el altar. Quiere decir que verdaderamente hay que entender históricamente las cosas. Es que en Oriente, digamos, el influjo de Bizancio sobre la Iglesia es que era total, porque casi las iglesias ortodoxas son iglesias reales, regias, en la que, por cierto, los propios emperadores eligen a los obispos, etcétera. Claro, digamos, tenía un modelo en el que el imperio tenía mucho más influjo sobre la Iglesia que en Occidente. En Occidente había más libertad en la vida de la Iglesia, lo cual no quiere decir que no hubiese intentos de influencia, porque mira, por ejemplo, lo de Enrique VIII, y, es decir, pues que hay grandes sufrimientos. Pero la Iglesia católica mantuvo más libertad a la hora de proclamar el principio de Jesucristo. Bueno, llega el Concilio de Trento, lo reafirmó. Llegó el Concilio de Trento y reafirma, ¿no? La Iglesia es consciente de que en la praxis oriental se han dado esa especie de matrimonio de segunda, matrimonio de socorro, matrimonio de misericordia, pero la Iglesia en el Concilio de Trento, después de pasada ya la Edad Media, se mantiene firme en el principio. Llega el Concilio Vaticano II, y en una constitución como la Gaudium et Spes, que por cierto es una constitución muy importante porque en ella la Iglesia planteaba la apertura de la Iglesia al mundo. Gaudium et Spes es una constitución que habla de la apertura de la Iglesia al mundo. Bien, la Iglesia no entiende la apertura al mundo como una asunción del divorcio, sino todo lo contrario. Y dice la Gaudium et Spes en el punto 48, esta íntima unión como mutua entrega de dos personas exige la plena fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio, lo reafirma. Bueno, y digamos que luego viene más el magisterio más actual, que es, pues, digamos, el de las exhortaciones apostólicas de Familiaris Consorcio, el que hemos conocido nosotros de una manera más concreta. Y este magisterio más actual aborda un tema que hay que abordar. No se limita a decir indisolubilidad, sino que también el magisterio actual dice una cosa más. ¿Y qué hacemos con los divorciados? ¿Qué pasa? Que están excluidos de la Iglesia. Y entonces el magisterio actual dice, ojo, no es cierto de que por mantener la fidelidad a ese principio, tengamos que concluir que las personas que están en esa situación de irregularidad estén llamadas a sentirse excluidas de la Iglesia, sino que entendemos que tienen que formar parte, incluso privilegiada, de nuestra pastoral. Y Juan Pablo II establece un principio que dice que no hay que confundir la ley de la gradualidad con la gradualidad de la ley. Que parece un juego de palabras, pero que es una distinción muy importante. Él dice, a ver, la gradualidad de la ley no existe. O sea, a ver, el matrimonio o es indisoluble o no es indisoluble. Yo no puedo decir que es un poquito. La gradualidad de la ley no existe, pero sí existe la ley de la gradualidad, que es, aunque tú no cumplas este ideal, pues vamos a ver cómo debes de ser acompañado, de qué manera uno puede vivir en su vida una situación en la que se sienta acompañado por la Iglesia, aunque no esté viviendo Por ejemplo, yo puedo decir que una de las cosas que recuerdo de mi ser sacerdote y mi ser párroco en Zumárraga es que en una ocasión me tocó dar unos ejercicios espirituales para 3 chicos que se casaban por lo civil. O sea, se casaban. Y les di ejercicios en Loyola. Y eran de mi curso de Mundaiz.
sus familias me habían venido sufriendo un montón. Y yo dije, a ver, ¿qué hago con estos? Y claro, aquí puede existir un doble riesgo, y uno es el riesgo de decir, a ver, te recuerdo la norma y estás en la calle, ¿eh? Y otro puede ser, a ver, me voy a hacerle simpático y voy a hacer una especie de pseudo matrimonio. O quizás hacemos lo que la Iglesia nos pide que hagamos, que es que a ver cómo les acompañamos y les decimos una palabra en la que ellos entiendan que creo que la humildad es vivir en verdad. Voy a ser sincero para reconocer que el ideal que Cristo me ha predicado al haberme divorciado de mi mujer y casarme con esta otra, yo no lo estoy cumpliendo. Al mismo tiempo, si tú no te sientes, o sea, tú dices, no me veo con fuerzas de cumplir ese ideal, pero pido a Dios que me dé su gracia, que me ayude, bueno, la Iglesia te va a decir una palabra, la Iglesia te va a iluminar. Yo me acuerdo que di esos ejercicios basándome, se me ocurrió, en las confesiones de San Agustín. Cogí las confesiones de San Agustín e hice de ellas, no sé cómo se me ocurrió eso, pero quiero decir que el magisterio actual, que creo que es lo que el Papa Francisco quiere reforzar, nos está llamando también a buscar la forma de acompañamientos personales a las personas que están en esa situación. Pero claro, sin justificar o bendecir lo que no puede justificarse ni bendecirse, pero sin entender esa no justificación como un te excluyo de la comunión de la Iglesia. Digámoslo de otra manera, el no comulgar, el no poder comulgar, no es lo mismo que estar excomulgado. Es un poco distinto. La excomunión es otra cosa. La excomunión es, a ver, claro, uno no comulga, pues porque dice, estoy en un estado objetivo que es contradictorio y yo no puedo estar comulgando. Pero eso no significa que estés excomulgado. Estar excomulgado es otra cosa. Estar excomulgado es, a ver, el Papa, por ejemplo, hace 10 días o 2 semanas ha excomulgado a un sacerdote australiano, creo que se llamaba Reynolds, un sacerdote australiano que había montado allí un lío, que estaba pidiendo el matrimonio para los homosexuales y no sé qué, y ha cogido el Papa y le ha excomulgado. Bien, eso ha quedado claro. ¿Qué significa excomunión? Significa que mientras que este hombre la Iglesia le ha dado una pena canónica que, a ver, que le prohíbe pues el asistir a actos, que le prohíbe tal, y que incluso si se muere no tiene exequias cristianas. O sea, la pena de la excomunión es potente. Una persona divorciada no está excomulgada. Me refiero a divorciada y casada en segundas nupcias. Pero es verdad que está en un estado objetivo de contradicción con la llamada a Cristo, que entonces lo que se le pide es, vamos a ver, sigue según la ley de la gradualidad, no según la gradualidad de la ley, porque nosotros no somos quienes para hacer rebajas de la ley de Cristo, pero sí según la ley de la gradualidad, déjate acompañar por la Iglesia. Sigue rezando, acércate al Señor, aunque sea, porque también hay medios que no son estrictamente los sacramentos, están los sacramentales, está la oración. Incluso, fijaros bien, busca un carisma en la Iglesia que te acompañe. Y hoy en día están surgiendo algunos carismas. Yo recuerdo que vosotros me habéis hablado de alguno de ellos en Madrid. Están surgiendo algunos carismas de acompañamiento a las personas que están en esa situación. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿sabes? Por ahí van los tiros de lo que el Papa nos pide, de qué tipo porque estamos en un momento en el que, a ver, la ruptura matrimonial está pasando a ser casi, en algunos sitios, mayoritaria. En algunos lugares, la minoría no se divorcian. Que es tremendo eso, ¿eh? Claro, en algunos lugares la minoría no se divorcia, es que es tremendo. Entonces, a ver, la Iglesia también está llamada, ¿no?, a predicar, a ir, como dice el Papa, a las periferias existenciales, ¿no?, a las situaciones complicadas allí donde esté, pero al mismo tiempo siendo fiel al mensaje de Jesucristo. No rebajándolo, no secularizándose para ser próximo. Para ser próximo yo no me tengo que secularizar. La Iglesia tiene que ser la presencia de Dios para el mundo. No me secularizo para, de alguna manera, poder ser acogido por el mundo. Bueno, fijaros, por ejemplo, lo que dijo el Papa, nuestro Papa emérito,
en el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, en el año 2012. Dijo: quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que, aun compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, están marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestra dificultad. Os animo a permanecer unidos a vuestras comunidades cristianas, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan en marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía.